En Así Somos, martes policial junto al experto forense Carlos Gutiérrez. Reapertura del caso de Erika Hagan. Crimen de joven estadounidense en Temuco lleva 6 años en la incertidumbre. Investigaciones descuidadas dejaron en cero avances sobre la responsabilidad del brutal asesinato. ¿Se sabrá la verdad esta vez? Los padres de Erika Hagan buscan que se esclarezca la muerte de su hija. Además, analizaremos los antecedentes del asesinato de Vania Zúñiga en Viña del Mar. Muerte de joven madre sigue sin resolverse tras 3 años, a pesar de que ella misma dejó en evidencia a su presunto asesino. Todo esto y más, hoy en Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando otro capítulo de Martes Policial en Así Somos, incompleto, Carlitos por supuesto incluido como todos los martes y día viernes junto a nosotros. Hoy para analizar casos, amigos, que lamentablemente tienen como común denominador a la mujer como víctima y episodios, a mi juicio, un episodio personal, gravísimos de negligencia en los procesos investigativos, por decirlo de alguna forma bonita. Salfate, nos trasladamos de inmediato al primer caso, que es el de Erika Hagan. Nos sitúa en el año 2014, la Miss Erika. Exactamente, vamos a invocar de inmediato el titular. Muy buenas noches a todos quienes se suman a nuestra sintonía cuando ya son pasaditos, ¿cierto?, las 2:30 de este día. Fiscalía de la Araucanía confirma reapertura del caso y pide nuevas diligencias. Fiscales, esta vez especializados en delitos violentos y violencia de género, indagarán en la causa. Todo esto gracias a las diligencias de la madre de la víctima, que nunca ha bajado los brazos, y con un intrépido abogado que finalmente ha logrado que este caso vuelva a estar en la palestra. Aquí hay que decir las cosas como son y desde un principio. Si hasta la policía en algún momento pidió disculpas, estamos frente a uno de los mecanismos de investigación más extraños, por no decir derechamente negligentes, en torno a la extrañísima muerte de esta profesora de origen norteamericano. La pregunta, Carlos, ¿cuándo cabe suponer que hay personas que obstruyeron la investigación, de que esto está demasiado enlodado, cuando esto se reabre, pasado todo este tiempo, es posible? ¿Crees tú que demos con el verdadero culpable, o es simplemente para dejar en claro que la justicia aquí no se hizo? Siempre es posible resolver un caso. Eso hay que tenerlo claro siempre. Lo que pasa es que el investigador o las personas que van a estar a cargo de esa investigación tienen que tener la mente abierta y saber, por supuesto, en lo que están trabajando, para que no se cometan nuevamente los errores que ya vimos, que supuestamente las personas que sabían y que están a cargo de los procesos investigativos en nuestro país, lamentablemente no hicieron bien su trabajo. No, perdón, Carlos. Perdóname que, a ver, a mí me parece que hay una diferencia entre hacer bien tu trabajo o equivocarte, hacerlo mal. Y otra me parece extraño cuando estas negligencias están tan bien orquestadas y van una de la mano con la otra. Cuando todo encaja en un puzzle de negligencias para evitar que tengamos la resolución de este caso, por eso se vuelve a abrir, pareciera que eso es mucho más allá de, chota, sabéis que nos equivocamos. Me parece que hay otras cosas acá. No sé qué opinarás tú. Yo recuerdo que Margarita Rojo, cuando hicimos este caso el año pasado, también deslizó la misma idea. Siempre tú vas a tener, somos todos seres humanos, como tú comentabas recién, y todos cometemos errores. El tema es que cuando tú trabajas en el proceso investigativo, en las ciencias forenses específicamente, uno sabe que esos errores hay que minimizarlos, hay que reducirlos al mínimo, y eso se hace con conocimiento, aprendiendo las cosas, nuevas técnicas. ¿Qué es lo que yo veo? Yo vi este caso desde los Estados Unidos cuando estaba allá, lo conversé ante mis clases con mis alumnos, porque fue un tema bastante complejo allá. No era normal que viniese una persona desde los Estados Unidos a enseñar inglés como segunda lengua y termine asesinada en un país tan seguro como lo es Chile.
en comparación, por supuesto, con otros países de Latinoamérica. Claro. ¿Cuál es el tema? Los americanos normalmente salen a enseñar en edades jóvenes, o cuando antes de ingresar a la universidad o finalizada la universidad, antes de iniciar su carrera laboral o su trabajo laboral. Ellos normalmente hacen estos viajes. Es muy común que viajen a otros países, a diferentes continentes, para enseñar el inglés como segunda lengua. Ellos, por supuesto, mejoran y aprenden mucho de las culturas en diferentes países, y eso era lo que Erika estaba haciendo acá en Chile. Había terminado su carrera de psicología en una universidad y se vino a Chile a esta oportunidad de poder enseñar inglés. Pero todo se confabuló con las negligencias intencionadas, o sin intención, eso no lo sabemos. Hay que verlo en este nuevo proceso investigativo. Por eso hay que hablar en este caso de negligencia. Y lamentablemente se fueron sumando uno tras otro, y además esto afectó al caso de una mujer americana. Exactamente. Bueno, entrando ya en el caso en sí, esta profesora de inglés muy jovencita, que por supuesto es tremendamente doloroso conocer la noticia, pero también por otro lado que se haya reabierto este caso. De hecho, su padre, Chris Hagan, dice que ha sido la noticia más feliz en los últimos años, así que esperemos que esta vez sí se logre justicia. Erika Hagan había llegado a Chile a fines del 2014 y ella tenía una personalidad bastante particular, por lo mismo que tú decías, Carlos, porque ella, a pesar de su corta edad, ya había viajado por África, por Europa, se había titulado de psicóloga en la Universidad de Georgetown, y por esas cosas del destino conoce a una profesora del Colegio Bautista de Temuco llamada Marta Muñoz, quien la invita a participar en el departamento de idiomas de este establecimiento, y es por eso que esta profesora, llega a nuestro país a tener esta labor como docente en ese colegio en Temuco, Salfate. Exactamente. A ver, hay que entender de que ella recibe esta invitación de esta profesora chilena. Imagínate lo atractivo para una mujer que quería conocer el planeta, quería rodearse de otras culturas antes de iniciarse en su carrera profesional como psicóloga, probablemente en Estados Unidos. Y aquí es cuando dice: voy a ir al país más austral del planeta, voy a poder enseñar inglés, y sin saber mucho castellano voy a aprovechar también incluso de practicar este idioma que me era relativamente ajeno. Entonces de ahí de pronto comienza a hacer buenos amigos, comienza a salir, comparte, y de pronto el 5 de septiembre del año 2014 se da inicio a un hecho que hasta el día de hoy tiene completamente intrigado a los investigadores, porque muere en las circunstancias más extrañas, con su cuerpo encontrado en una tina de baño con el agua aún corriendo, con un arma con la cual fue golpeada que se decía era un atizador, pero que no era el que estaba en el lugar, en la pieza de alojada que ella tenía precisamente en este establecimiento escolar, que finalmente se le quemó su ropa y que parte del fuego comenzó a salir y que le llamó la atención al guardia del colegio, pero que no le pareció tampoco tan extraño al considerar él que estaba recibiendo la visita de una persona que al contestar el teléfono dijo ser su pololo, su pareja o su novio. Aquí entra una cantidad de sospechosos que pasaron por una larga fila, entre a quienes invitaron a Chile, el hijo de esta, el propio guardia de seguridad y otros personajes que rápidamente todos fueron apuntados con el dedo, pero que la investigación y la justicia finalmente no pudo ser absolutamente nada. Carlos, Maike, en particular tú, que tú bien conoces este caso, las rarezas que se establecen acá. Nosotros hemos hablado de muchos casos policiales con Carlos y siempre que los que han terminado resolviéndose en la prontitud, todo parece ser como lo que nosotros ya no imaginábamos. Aquí, ¿hay algunas personas más sospechosas que otras según tú, Michael? Uy, tremenda pregunta que te mandaste, Salfate, porque vamos a ir revisando justamente este caso y da la sensación, más allá de decir quién puede ser o no, da la sensación de que para la justicia en ese minuto
los sospechosos que para uno civil pueden ser sospechosos para la justicia, dijo no, solamente van a ser testigos. Hay ciertas cosas claves que tú dijiste, que tú ibas contando en tu relato y que se las quiero preguntar también a Carlos, porque tú decías, a ver, primero, quien la va a encontrar el otro día en la mañana es Marta, la profesora que la lleva al colegio Bautista, justamente, que Bautista nos decía por cosas de la vida se encuentra. Ajá. Carlos, la primera pregunta, me imagino que Marta fue sometida a exhaustivos análisis, testimonios, encontró la escena, era una sospechosa en algún minuto por ser de las primeras personas que vio a la Miss Erika una vez que ella estaba muerta. Se analizó, por ejemplo, se reconstruyó el día anterior. Y la otra pregunta clave que tú hiciste, Salfate, es que el conserje, por decirlo de alguna forma, escuchó la voz y no el rondín, muchas gracias, y no por teléfono, la escuchó en persona. Lo separaba una pared solamente. Me imagino que a ese rondín también le hicieron un reconocimiento de voz. Carlos, ¿se iniciaron ese círculo de sospechosos desde ahí o desde ahí ya parte la investigación mal? Desde ahí, todo lo que tú me has preguntado y lo que hemos ido comentando es lo que el sentido común y lo que hemos ido conversando durante estas semanas nos diría qué es lo que deberíamos o lo que deberían haber realizado. Lamentablemente no se realizó nada de eso y ahí empieza mal la investigación. Ahí empieza de inmediato las dudas, se empieza a perder mucha evidencia testimonial de lo que puede haber ocurrido. Siempre, estadísticamente, las personas, el círculo cercano de la víctima, siempre hay que interrogarlo. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje, ¿no? Sobre el 69%, exactamente, y sobre el 69%, en los casos, en el 69% de los casos, el círculo cercano o alguien de ese círculo cercano está involucrado directamente o cometió el homicidio o la desaparición. Entonces, eso es una estadística mundial que se sabe. Entonces, esta señora Marta, fue la que trajo a Erika al país. Ella le ofrece este trabajo, vive muy cerca. Entonces, obviamente, va a entrar dentro de este círculo cercano mucho más que el rondín, que es la persona que además es un testigo de oídas. Él escucha y le responden a él una persona alguien de sexo masculino de dentro del departamento donde se suponía que Erika vivía sola. Automáticamente les tiene que llamar la atención a las policías. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué alguien le responde? ¿Por qué esta mujer llega primero? Hay imágenes, por ejemplo, el departamento en esas condiciones se encuentra la escena del crimen. Vemos que hay un incendio evidentemente intencional, hay un poco de hollín en la escena, pero se ve agua, el agua corriendo. El agua corriendo, que hay el latino. ¿Cuál es la intención? Lamentablemente, perdón, Carlito. ¿Cuál es la intención? Porque en la escena que tú estás describiendo efectivamente hay hollín, como que trataron de quemar cosas, ya vamos a ir detallando eso. Pero también el primer anuncio que da el rondín es que justamente hay una fuga de agua. Entonces, ¿qué es? Como que quise quemar el departamento y después quise echar a correr el agua para apagar el incendio. ¿O fue todo muy rápido? ¿Pistas así, fuego con agua? ¿O como dice maestro, fue todo muy rápido? Claro, Erika fue encontrada dentro de la tina que estaba llena de agua, estaba rebalsada con agua y el agua de la tina estaba corriendo. No sabemos si eso es intencional por parte del autor, claro, o se le olvidó derechamente. Posiblemente el autor quiso borrar evidencia, quiero pensar eso, y se podría dilucidar eso al poner el cuerpo de la víctima en el agua. Evidentemente las evidencias no se pierden lavando el cuerpo con agua, sino que se pueden hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, tomando muestras de agua, tomando las muestras de las llaves, pero eso ya no se hizo. Y la persona que cometió este delito también pensó que al hacer el incendio pudo haber quemado el departamento y quemar toda la evidencia. ¿Qué es lo que pasó? Que la persona se nota que no sabe mucho de química, porque al abrir el agua y dejar el agua corriendo, el agua va a gastar el oxígeno que hay en el ambiente y va a tener menos oxígeno, y el oxígeno es básico para que el incendio se genere. El incendio tú tienes que tener el calor, el combustible y oxígeno. Exacto. Pero al tener agua y agua caliente vas a gastar el oxígeno innecesariamente. Hay un punto que no es menor, perdón, le doy el pase a Lama, que no sé, tú que has visto hartas películas policiales, parte de tu género favorito, hasta lo que yo sé, querido amigo, es que para llegar al lugar
donde se hospedaba esta joven profesora, ¿cierto? Que era psicóloga en realidad titulada, eran solo 2 entradas. Una es por la entrada principal del colegio, para lo cual habría que tener acceso con llaves. Exacto. Te pase por la reja y atravesar todo un patio. O pasar por la garita donde estaba el rondín. No hay más entradas, por lo tanto, o sea, estamos hablando o una persona que tiene llaves o una persona que sí el rondín vio. Es que eso, mira, Salfate, Kevin, yo quería tocar exactamente el mismo punto, que tiene que ver con los lugares y los accesos. Tiene que ser una persona primero, yo no he participado nunca en ninguna policía, pero estas son las primeras conclusiones que podría tomar. Una persona que conoce el lugar, conoce el colegio perfectamente. Ajá, y conoce estas 2 entradas, primero. Segundo, una persona que, si no se le dio entrar por ninguna de las 2 entradas, está dentro del recinto. Yo, por lo que tengo entendido, hay casas alrededor de personas que trabajan en el colegio, por lo cual tienen directamente acceso al lugar. Tercero, y esto no me deja de sorprender, el hecho que se escuche una voz y que el rondín no haga nada, no sea capaz ni siquiera de reconocerla, te habla de que él sí sabía que había una persona en ese lugar. Él trata de descartarse. Al parecer, estas son las conclusiones que estoy sacando respecto a lo que dice Juan Andrés. Y por último, y no menor, creo que eso, lo que acabamos de hablar de los accesos, podría cerrar la lista de sospechosos a un grupo muy particular y pequeño. Son personas que la conocían, con las que tenía confianza, porque acá no hay ninguna entrada donde haya entrado alguien a la mala. Esta persona entró, ella lleva 5 semanas en Chile. Ella tenía que conocerlo, no hay ninguna puerta forzada. Entonces, me parece que cerrar la lista de sospechosos a un grupo pequeño es muy simple en este caso, y al parecer, Carlos, te doy la palabra, se hizo todo lo contrario. Exactamente, tenemos que es una persona que viene desde el extranjero. 5 semanas en una ciudad totalmente desconocida, en un país totalmente desconocido, con un idioma que ella no hablaba. Automáticamente, por lógica, el círculo se cierra a las personas que tienen acceso y pueden comunicarse con ella, y ella se puede comunicar con ellos también. El rondín llevaba muy poco tiempo trabajando también. Un mes. Entonces el rondín llevaba casi el mismo tiempo que llevaba Erika en el colegio, es decir, y tengo entendido que ni siquiera parece que la había visto alguna vez, o si la vio fue un par de veces, no se conocían. Entonces claro. Él no sabe cuando alguien le dice estoy con mi polola o estoy con mi novia. Él no sabe si es verdad, si es mentira. Para él debe ser normal, debe ser así, y seguramente esta chica vive con su novio aquí dentro del departamento, porque él no la conocía. Entonces, evidentemente acá el círculo cercano, tal como dice muy bien Lama, es fundamental, y no sé por qué no se investigó. Ya, a ver, hagamos lo siguiente, reconstruyamos lo que la Policía de Investigaciones de Temuco logró hacer durante el día del deceso de esta joven profesora. Todo esto, según ellos, ocurrió entre las 21:10 y las 22:30 horas del viernes del 5 de septiembre de ese año, ¿ok? Todo pasó, digamos, en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Ese día, el día del deceso de esta pobre mujer, fue captada por las cámaras de seguridad del mall Portal de Temuco, ¿cierto? En compañía de un hombre joven, donde compraron ahí un bidón de agua y después se fueron a tomar un café. Y se sabe quién era ese joven acompañante. Robinson Soto, exalumno del colegio, que la había invitado a tomar luego de que se contactaran por Facebook, ¿cierto? Y la verdad, él fue tomado sus declaraciones para el caso. Otros testimonios dicen que también que la PDI confirma que el hijo de la profesora, Marta Muñoz, que invitó a esta joven norteamericana a Chile, Esteban Gutiérrez es su nombre, también fue una de las últimas personas que se contactó con ella a través de redes sociales. Y aquí viene algo raro. Estos 2 jóvenes, más el rondín de 44 años, Domingo Cofré, fueron las personas que tuvieron contacto con ella ese día. Y ninguno de los 2 jóvenes, más que haberle tomado declaraciones, fue investigado en profundidad, hasta lo que sabemos por los antecedentes, al punto que quedaron marginados de la investigación. Contaron lo que sabían y muchas gracias, estamos con ustedes, y no se los solicita mayor antecedente o ayuda de su parte. ¿Qué es lo que pasa? Domingo Cofré, que es el rival más débil,
por decirlo en ciertos términos, de esta triada de personas que vieron o que estuvieron cercanos a la joven el día de su muerte. Dice finalmente en su bitácora de vigilancia, muy ordenadito él, que llevaba cada cosa que veía: durante mi turno pasó tal cosa, tal esta otra. Atención con lo que dice durante la noche del crimen. Está anotado de su puño y letra del rondín Domingo Cofrés. Dice: fuerte olor a humo. Se verifica chimenea Bond. Se entró por resbalín, puerta por donde se ingresa a la parte posterior del departamento. Se preguntó si todo estaba bien. Respondió un hombre al otro lado de la puerta y dijo que sí, que estaba con su polola, que ya se iba. Nota: salen llamas de la chimenea, posible foco de incendio. Y agrego yo, algo que llamó la atención de este rondín es que la voz masculina que le contesta al otro lado de la puerta o de la pared es que era una voz suave, delicada, no una voz grave, así como de hombre recio, ponte tú, lo que sea. Claro, una voz fuerte. Pero eso tampoco se tomó en cuenta. Habría que haber tomado en cuenta de el grupo de sospechosos quién tiene una voz con las características que el rondín dijo que escuchó. Acá hay algo... eso es lo que no se entiende. Exacto, Carlos, porque la declaración del rondín dice algo súper clave, que tiene que ver con que él verifica que hay un fuerte olor a humo. Sin embargo, este rondín no hace ningún llamado ni a bomberos ni a carabineros, o sea, es una situación que él deja pasar. Entonces, por ahí de repente empiezan a quedar las dudas. Bueno, después veremos más adelante que él es el único sospechoso de la causa, el único que fue imputado por esto. Muy hasta el día de hoy que se reabre. Claro, muy conveniente, porque en el fondo es como la persona que estaba más cerca o a la que se le podría culpar más fácilmente, o sea, viéndolo ahora desde ese ángulo. Ahora, hay hartas preguntas, porque también se habla de que Erika, al momento de su fallecimiento, tenía un reloj que después desapareció. También vemos que la escena del crimen fue incendiada también sus aparatos personales electrónicos, como su celular, como su computador. Por lo tanto, acá estamos ante un autor del crimen o autores del crimen que tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Yo no sé si a través de estas pistas, Carlos, se podría inferir que esto estuvo planificado o fue algo del momento, dada la reacción que tuvo él o los autores de inmediatamente tratar de eliminar las pistas. O sea, es gente que estaba consciente de lo que estaba haciendo y tenía la absoluta conciencia de que no debía dejar ningún rastro. ¿Qué características tiene esa forma de actuar? Exacto, el rondín siente este fuerte olor a humo, pero hay que entender que en Temuco, al igual que otras ciudades de Chile, se usa mucho la leña como combustible. Entonces también hay que entender el contexto de qué tipo de humo sintió, si era un humo de que se estuviese preparando la leña de la chimenea, porque era principios de septiembre, todavía era invierno en el sur de Chile, que es bastante frío. Entonces, a lo mejor por eso no le dio mayor importancia, pero sí las evidencias que fueron incineradas o quemadas en ese proceso hablan de una persona que quiso borrar todas las evidencias, especialmente la evidencia electrónica, porque a Erika le quemaron sus 2 teléfonos celulares de marca Apple, o los 2 iPhone, y además un iPod. Entonces, todo el registro que pudo haber habido de textos, mensajes entre el victimario y la víctima se borró, se quemó en ese proceso, y el victimario obviamente pudo haber borrado su evidencia desde su aparato electrónico. Pero Carlos, te sumo un detalle, si no estoy seguro, pero estoy casi seguro que es así. Al parecer el reloj de Erika, que también era un reloj que era parte de la escena, al parecer ella tendría el reloj puesto en la fotografía forense cuando se pericia el lugar del crimen. Y ese reloj desaparece después. Sí. Y el reloj tenía un pelo. No habla de entorpecer las cosas, habla que lo tenía y después no está. Claro. Y no solo habla... Perdón, porque simplemente hay que decir de que además, si es que alguien borró toda la evidencia de los teléfonos porque tenía contacto con ella y no quería que eso se supiera, y eso deja fuera el rondín, que fue el único que fue a prisión. O sea, a prisión, de hecho, 8 meses estuvo inculpado. Estamos hablando de las pistas que se trataron de esconder. Pero esas pistas, ¿sabes qué, Carlos?
poco importa cuando hay antecedentes desde el poder, desde la fiscalía, la institución que sea, hay ciertas pistas que se estuvieron escondiendo, llamadas telefónicas entre uno de los posibles sospechosos que fue tomado como testigo, que se cambiaron de día, del día 5 al día 6. Hay muchos antecedentes, tenemos más imágenes, estamos hablando de las graves negligencias en la investigación. Todo eso, después de una pausa. Entonces, así somos. Toma. Está todavía toda la evidencia y donde se levantó toda la evidencia para poder hacer el análisis de todo lo que había pasado aquel día, Carlos. Así es, como vemos ahí en las imágenes, eso es parte de la escena del crimen. Vemos que ahí alguien generó un incendio de manera intencional, ahí quema toda esta evidencia electrónica, entonces no se va a poder saber qué es lo que pasa con cuáles fueron los últimos mensajes que Erika recibe. Ella se encuentra en la tina, el baño con agua, y efectivamente se quema toda la ropa de Erika también. Entonces la idea es borrar cualquier tipo de rastro. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención cuando supe de este caso, y también lo he escuchado del caso de su madre, de Regina? Ella mantenía el reloj, o las fotos que están en la escena del crimen, ella mantiene su reloj en su muñeca con diferentes elementos y diferentes evidencias, y ese reloj nunca fue periciado después, nunca fue presentado en el juicio. Entonces es bastante extraño todas estas situaciones que van rondando en este caso. Carlos, ¿cuál es la lógica? Te hago una pregunta desde alguien que no es experto. ¿Cuál es la lógica de poner a personas al círculo íntimo de Erika como testigos y no como posibles sospechosos? ¿Por qué lo pregunto? No estoy inculpando a nadie, pero hablamos todo el primer bloque de el círculo íntimo. El círculo íntimo de Erika era una familia, que es la familia de Marta, justamente la profesora que la lleva a trabajar al Colegio Bautista. De hecho, el hijo de Marta, Esteban, se describe como, él dice que era un hermano, era una hermana Erika para él, mientras el papá dice que lo conocía hace 2 semanas solamente. Y además, ¿por qué te lo pregunto? Porque hay antecedentes, y esto salió en un reportaje de Chilevisión en el año 2019, donde una mujer, dando el nombre de Marta, ¿cierto?, sin mostrar su cara, dice que en una reunión semanas previas a que esto sucediera, Esteban, el hijo de Marta, dijo lo siguiente, comillas: Robinson es el amor de mi vida y si tengo que matar, lo voy a hacer. ¿Quién es Robinson? Robinson es la última persona que estuvo, y que por cámara se ve que estuvo en contacto con Erika. Y a pesar de que Robinson ha negado tajantemente ser bisexual, existe una persona que determina que este hecho, que esta frase sucedió en algún momento previo al homicidio de Erika. ¿Eso se investigó? No se investigó. De hecho, las personas, tal como tú indicas, este círculo cercano fue solamente utilizado como testigos. Es una situación más técnica por parte del Ministerio Público, que ya sabemos que evidentemente no funcionó y que no se investigaron, pero es más que nada para proteger eventualmente a personas que pudiesen tener una información y aportar al proceso investigativo, cosa de que algún querellante no los pueda acusar de un delito, sino que ellos están colaborando con la investigación. Sabemos que en este caso evidentemente no existe eso, y por ejemplo, y para que la gente entienda en su casa, en el caso de Fernanda Maciel está la exnovia de Rojas, y ella le miente a la policía sistemáticamente en varias declaraciones, hasta que yo llego al país y ella después confiesa la información que tenía de muchos meses antes. La fiscal no la toma como una cómplice del delito, sino que la toma como un testigo protegido y la va a llevar seguramente a juicio como testigo. Este es el mismo escenario. ¿Por qué no se investigó? Deberían preguntarle al fiscal, y eso son un montón de las dudas que van quedando, y son más dudas que certezas y negligencias más que nada de lo que se están dando en este caso, y que nos dejan vergüenza delante de todo el mundo. Eso es lo peor. Como Chile quedó muy mal en el ámbito internacional por esta pésima investigación, no tiene otro nombre, lamentablemente. Queridos compañeros, Carlos, fíjate que nosotros contamos con una especie de plano del lugar de los hechos. Ahí vemos que, recordando de que en esa pieza que está dentro de la institución escolar, se le cede esta pieza a Erika Hagan, y que consta de 2 habitaciones.
ella duerme, ella habita en la habitación número 1, que incluso parte del living da al baño donde se encuentra su cuerpo, pero se entiende que la dinámica de las pruebas encontradas es que el asesinato de esta joven mujer fue en la habitación número 2. Se presume que fue ahí. Entonces está la conjunción de hechos extraños, la quema de ropa de ella, de los aparatos electrónicos que podrían vincularla con quién estaba conversando o si había algún diálogo sospechoso, ya que ya dijimos que con las personas que se hablaba fueron interrogados y los despacharon inmediatamente y después no se investigó mucho más con ellos. Por otra parte, a ella la encuentran boca abajo en la tina con el agua corriendo, agua caliente, mientras estaban quemando algunas cosas que se leían por la chimenea y mientras estaba colocado también un atizador de fuego que en algún momento fue apuntado como el arma homicida en cuestión, que incluye también manchas de sangre en la cocina que dicen que no fueron investigadas porque eran de poca gravitación o de que no estaban en las condiciones para poder ser tomadas en cuenta, pero una investigación. Si tú ves el plano del frentón, pareciera que hubo un paseo por varias partes del living, el baño, la cocina y la pieza número 2 en un tiempo suficiente donde todo ocurrió de forma caótica, rápida y violenta, con incluso la posibilidad de querer quemar o extinguir toda pista inculpadora del verdadero y único autor, al parecer, de este homicidio. ¿Qué pasa con eso, Lama, según tú? O sea, al ver esto nomás, o sea, al entender, digamos, toda esta coreografía que aparece en esta figura. Sí, recuerdo además, respecto a la escena del crimen, cuando revisamos este tema el año pasado, que estuvo con nosotros Margarita Rojo, y ella hablaba que desde el punto de vista de la pericia, se entendía que las mismas personas que revisaron la escena del crimen también la entorpecieron. Ella hablaba que esta sangre que se encontró en el lavado, lo comentábamos antes, pareciera que había sido lavada, como encontraron primero las primeras gotas y pareciera que alguien le trató de echar un poco de agua para tratar como de pasar la piola, de diluir un poco la muestra que se encontraba ahí. Entonces, me parece que la situación que se ve en la escena del crimen es bastante compleja. Incluso Carlos nos decía en comerciales, para que lo comente ahora, que te parece que la cantidad de fuego o lo que se logró quemar de este departamento no es suficiente como para no tener una pericia mucho mejor, ¿no, Carlos? Sí, vemos en las imágenes y vemos en la gráfica que ellos pudieron, o los investigadores pudieron lograr establecer cuál fue la dinámica, es decir, que la agresión eventualmente ocurrió en el dormitorio número 2, trasladan el cuerpo al baño, abren la llave del baño, hay muchas manchas de sangre alrededor, encuentran este famoso atizador que no tiene ninguna evidencia orgánica ni ninguna mancha de sangre de Erika, sino que solamente el ADN del rondín, pero no son capaces de encontrar el ADN de otra persona. Entonces, eso es lo que a mí no me cuadra. Esas son las cosas que yo no entiendo como experto forense. ¿Cómo es posible que puedan generar esta reconstrucción, pero no pudieron levantar ninguna evidencia para ubicar a la persona que estuvo ahí? En la ciencia forense existe el principio de Lockhart, que es un principio que existe de 1920, o sea, ya tiene más de 100 años. Y eso dice que cada contacto deja una evidencia o cada contacto deja un rastro. Entonces, tiene que haber contacto del victimario que estuvo en la escena del crimen, que quemó, que agredió a una persona, que le metió dentro del agua, le sacó la ropa y no hay nada. Tiene que haber evidencia, obviamente, de la víctima que vive ahí. Las huellas y todo de los zapatos. Claro. El infierno. O sea, no se analizó exactamente. Hay sangre. No entró volando esa persona. Es imposible. Ese tema ¿Qué pasa con el análisis de patrones de mancha de sangre? ¿Cómo puede ser que por una gota, que no podía analizar una gota si lo conversamos en pauta? Hay datos minúsculos que han justamente desbaratado un caso. Bueno, este caso avanzó en la investigación 7 días. Y en 7 días justamente se determinó que tenían al culpable. ¿Y quién era el culpable? Ya lo decía Salfate en el bloque anterior. A mi juicio, y me sumo a tus palabras, Salfate, se cortó el hilo por lo más delgado y se toma detenido a Domenico Cofré, justamente. El rondín se le toma detenido por 2 cosas en particular. Primero era justamente por este atizador que tenía sus huellas, pero que no estaba relacionado con la muerte de Miss Erika. Pero mira, aspecto raro.
pero tenía las huellas de él. Y además porque se determinó que el actuar de Domingo había sido un poco errático esa noche del 5 de septiembre. ¿Errático por qué? Porque en los registros de las cámaras de seguridad justamente se le vio salir de su caseta en un lapso de tiempo acotado, que eran más o menos 20 minutos. Y se sacudió al llegar, frente a las cámaras se sacudió las ropas, como que estaba limpiando. Por eso, en 7 días se determinó que él podía ser el culpable. Estamos hablando de que pasó 8 meses en cárcel. 8 meses detenido por una investigación que bajo esos atributos, Alfate, se determinó que tenía hasta ese minuto, él era el asesino. Y le agrego una pequeña cosa, fíjate que le hicieron tan corta que dijeron, oye, acá en la bitácora usted puso de que había un humo raro en la pieza, pero que después él trata de explicar y decir, claro, pero capaz que prendió la chimenea, dice, no, porque aquí usted coloca un posible incendio y no hizo nada, así que para adentro. Y a este hombre lo colocan tras las rejas. Y atención, porque en esta prisión preventiva que duró los peores meses de la existencia que este hombre va a recordar hasta el final, él llama lo siguiente frente a una entrevista, frente a una declaración que hace para Chilevisión. Dice este pobre hombre, Domingo Cofré, el único hasta ahora imputado, absuelto el caso Hagan. Estuve 2 semanas sin dormir dentro de la cárcel, llorando por la injusticia que se me estaba haciendo. Aquí entendemos 2 cosas y la hago corta. Si es que la justicia, que en este caso operó correctamente, él no fue el culpable que está todavía por ahí libre, no pasó por la garita, vale decir, es alguien que conocía el colegio y entró por la única otra posibilidad, que es la entrada del colegio, y que finalmente, por algún tipo de conexión entre las extrañezas de este caso, a esa persona rápidamente, si es que se le tomó alguna vez testimonio, la sacaron del mapa de la investigación rápidamente, y lo mejor que se le ocurrió es echarle rápidamente todas las culpas a este rondín, que finalmente la justicia determinó que no tenía nada que ver, pero que pagó con cárcel, aunque sea preventiva, perdónenme, son 8 meses. Son 8 meses, sí, señor. Sí, y si efectivamente resulta ser inocente, como dices tú, Michael, que él le devuelve los 8 meses y también el juicio social de apuntarlo con el dedo y sindicarlo como autor del crimen. Carlos, tengo una pregunta, porque no me deja de llamar la atención lo rápido que actuaron y lo negligente que fueron las investigaciones y las conclusiones que sacaron. Al tratarse de una ciudadana norteamericana, ¿tú crees que hubo presión por parte de la Embajada de Estados Unidos hacia la Fiscalía chilena para tener respuestas rápidas y concretas, y por eso Fiscalía decide cerrar el caso tan abruptamente? Porque uno podría pensar el extravío de pruebas y todo eso o tiene que ver con encubrir a alguien que es poderoso o que está involucrado y no quieren que se sepa, o para poder cubrir la incapacidad de la misma Fiscalía o de las policías o de los investigadores para poder llevar adelante una investigación como corresponde. Tiene hartas interpretaciones, la verdad que uno se hace estas preguntas sin el afán de apuntar con el dedo, pero sí uno dice, ¿dónde estuvo la presión? Porque pareciera que aquí alguien estuvo siempre, como se dice en buen chileno, chicoteando los caracoles para que esto se cerrara luego. ¿Cómo lo ves tú y si efectivamente crees que hubo presión desde Estados Unidos? No creo. No creo que haya habido ningún tipo de presión de Estados Unidos, porque los americanos saben cómo se hacen los procesos investigativos. Tenemos que la madre está haciendo su investigación como investigadora ciudadana paralela y ha llegado a mejores conclusiones que los mismos policías. Los americanos saben cómo se investiga. Ellos jamás, para variar, exactamente, ellos jamás van a encubrir a ninguna persona, por muy poderosa que sea. Ningún americano va a cubrir a nadie. Es una de las características que tienen los americanos, es que, ok, usted cometió un error, cometió un delito, sálvese solo, es su problema ahora, nadie lo invitó a eso. Lo que sí, yo creo que la presión fue más interna de las policías o del Ministerio Público para poder llegar a un resultado que al finalmente hicieron el ridículo para todo el planeta, especialmente enfrente de todos los americanos, porque yo no tenía cómo defender lo indefendible. Por ejemplo, cuando mis alumnas me preguntaban, oiga, profesor, ¿sabe? Se resolvió el caso, pero, y ya tienen un detenido, pero 8 meses después, ¿sabe qué? Los 3 jueces, ni siquiera fue, porque fue unánime,
lo dejaron absuelto, o sea, no había ninguna evidencia que dijera que esa persona es culpable. ¿Dónde están las ropas con sangre? ¿Dónde están los elementos? Carlos, entonces, ese es el tema. Yo sé que Mike tiene que avanzar, pero muy cortito una precisión. Me gustaría preguntártelo. ¿No se toma en cuenta los móviles, lo que motiva un delito? Porque si tú me preguntas a mí, yo veo la figura del Rondín y digo, ¿por qué este hombre la quiere asesinar? O sea, ¿no se toma en cuenta qué motiva un delito a la hora de encarcelar a alguien? ¿O se dice, ahí él estaba ahí, entonces la mató, listo? No, Es que me parece ridículo. Mira, de hecho, antes de que responda Carlitos, justamente, el motivo todavía no está definido. Hasta el día de hoy estamos hablando de algo que pasó el 2014, año 2020 todavía no está definido el motivo, Lama, porque si bien no es lo más importante para resolverlo, perdón, no es lo más importante el motivo. Pero un segundo, hay un examen forense que se realizó en su momento y sí se determinó que Miss Erika no fue violada, pero aún no se puede conocer el motivo, justamente, la génesis de por qué, y tampoco se puede descartar que el móvil del delito haya sido de carácter sexual. Lo que sí está determinado hasta ahora, de algún modo, es que justamente el perfil del asesino en esta persona es una persona que no tuvo ningún control de impulso y que por ahí se estaba comentando, y ya lo dijo justamente Carlos en algún momento, no era una persona muy experta, porque cometió varios errores. El tema es quiénes le taparon esos errores. Es más, Margarita Rojo, que tú ya bien la has mencionado en este capítulo, Lama querido, dio un perfil más o menos de cómo sería este homicidio y lo vamos a revisar ahora. Pero aquí, por los niveles de violencia, el descontrol que hubo, se asocia más a carácter, y con la frialdad que actuó y con los niveles de maldad, estamos hablando de rasgos psicopáticos. Fíjate que muchos de esos sujetos que tienen ese descontrol, pero inmesurable, después pueden llegar a un control, porque ellos están conscientes de lo que están haciendo y por lo tanto ahí bajan todos los niveles que les ocasionó este descontrol impulsivo y ellos empiezan a controlar el ambiente y por lo tanto podrían limpiar evidencia, y como aquí aparece en el sitio del suceso, como dice Francisco, el sitio del suceso habla, y aquí intentó quemar, intentó deshacerse de muchas evidencias, por lo tanto el sí tiene que haberse estructurado posteriormente a los hechos. Upa, ya, a ver, entendamos lo siguiente. Como está distribuido la escena del crimen, Margarita Rojo claramente dice, esto es una persona violenta, no tiene control del impulso, es un salvaje, en el fondo. Agrego un dato, como no hubo abuso sexual, se entendía que un posible móvil, Lama, podía ser que ella había recibido un dinero, una paga, y que quien se metió conociendo el lugar quería robarle, por ejemplo. Ahora, claro, es divertido porque en vez de robarle los iPhones los quemó, digamos. Claro, y se llevó 300 lucas y no rompió la puerta. Claro, y no se llevó el $1.000.000 de pesos en aparatos electrónicos que estaban a su haber. El caso, Carlos, ¿es posible, por ejemplo, en un interrogatorio, determinar que una persona cumple con las características de falta de control de impulso y ser salvajemente violento en una situación de agresión o de defensa? Y te sumo, esa consideración se tuvo con este Rondín y dijeron, él claramente es una persona violenta y salvaje. Yo creo que aquí hay que separar en dos áreas, una la parte de la evidencia física y la evidencia testimonial. Tal como decía Margarita, evidentemente el autor de este crimen presenta a rasgos patológicos muy característicos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema? Que tú puedes tener miles de personas en el país y en cualquier parte del mundo con esos rasgos característicos, pero no significa que van a ser homicidas. Entonces, exacto, ahí tú tienes que trabajar con la evidencia física de poder encontrar esa evidencia y asociarla, y ahí vas a tener el móvil, porque la evidencia física no va a mentir. Entonces, por eso siempre en los procesos investigativos lo más importante es encontrar esa evidencia física, las manchas de sangre, la sangre en la ropa, el elemento que genera las lesiones de Erika, porque ya sabemos que el famoso atizador que se lleva a juicio, ese no fue el elemento con que golpearon a Erika y la asesinaron, sino que fue otro elemento que hasta el día de hoy no está. ¿Dónde está la evidencia? El reloj que Erika tenía cuando fue asesinada, y la evidencia misteriosamente desaparece.
desaparece la evidencia o desde la Policía de Investigaciones o desde la Fiscalía. No hay otra opción. ¿Por qué se perdió? Solo quiero detenerme en el asunto, perdón, del reloj, que yo encuentro que hizo... no hay que dejarlo pasar. A ver, una pregunta. Si es que hay un choque, que mueren 3 personas, ya, vamos a hacer la investigación, y desaparece el auto porque alguien se lo llevó, estando ahí en el estacionamiento de investigaciones, ¿no se abre de inmediato otra causa de a dónde fue parar esto? O uno dice nomás, fíjate que esta prueba desapareció, bueno, sigamos con las otras que hay. Alfati, ¿puedo complementar? Dar un complemento a tu pregunta? Carlos, dale. Cuando son en regiones, y perdón, no quiero ser prejuicioso en nada, porque las regiones son mucho más chiquititas que la capital. Ajá. Se analiza si los que están investigando, si los fiscales tienen alguna relación sanguínea con el círculo de hierro de las víctimas. Buen punto. Se hace ese análisis, porque, perdón, yo no entiendo cómo se puede perder tanta evidencia o se puede ser torpe al momento de investigar. Si nosotros desde acá sentados, como que el análisis es un poquito obvio, se analiza que el fiscal Miguel Ángel no haya estado involucrado sanguíneamente o amistosamente con el círculo de hierro, con el primer círculo de Erika. Es que ahí, para responder las dos preguntas. Uno, si una evidencia se pierde, automáticamente tiene que hacerse una investigación formal por el Ministerio Público, denunciarlo a los tribunales y, de hecho, tomar las medidas del caso, aparte de las medidas administrativas, si es que esa evidencia se pierde o en la PDI o se pierde en el Ministerio Público. Lo menos que yo espero como ciudadano es que la persona responsable de eso deje de trabajar o reciba una sanción ejemplarizadora, porque está perdiendo o se extravió, vamos a pensar bien, se extravió una evidencia. Eso no puede pasar en ninguna parte del mundo. Y segundo, en relación a la pregunta tuya, Michael, ahí están el tema de los conflictos de intereses, los temas éticos, lo hemos discutido muchas veces, quién controla a los fiscales, el fiscal jefe controla a sus fiscales, él también puede tener conflictos de intereses, ellos se dicen, sabe que yo tengo conflicto de intereses, conozco a esta persona, doy un paso al costado, o se quedan ahí, no te preocupes amigo, yo te cubro. Eso es lo que no se sabe, nadie sabe quién controla a quién, y ahí yo creo que es una falencia que hemos visto en más de algún caso y que necesita ser revisada por el estamento que hace las leyes, que en este caso es el Congreso, para que se genere un control, porque todas las instituciones son controladas, bien, mal, más o menos, la Contraloría revisa y controla a todos, pero no hay nadie que controle el Ministerio Público, y es algo que ya durante estos 20 años no hemos dado cuenta que necesita un control, necesita que haya alguien sobre ello, más que el mismo fiscal nacional, el fiscal jefe, los fiscales, ya sabemos que así no funciona. Internal Affairs. Bueno, fíjate que con el paso de los meses, y esto es una buena noticia, yo creo que hay que celebrarlo porque parece que esta vez se hizo las cosas bien, este rondín queda unánimemente sobreseído de cualquier cargo de culpa y consigue su libertad. Pero esto no queda acá, porque si la presión del rondín es solo una entre una cadena de atroces equivocaciones, comienzan obviamente a preguntarse todo, ¿eso se está haciendo mal a propósito o es negligencia, que también es terrible? Y aparece el siguiente titular de EMOL. Ojo con lo siguiente, esto es bravo. Acusan a fiscal que indaga muerte de Erika Hagan de obstrucción a la justicia. Y aquí es donde, entre otras cosas, vuelve a aparecer el susodicho reloj. Porque recordemos, un reloj que aparece en la muñeca de la víctima, que finalmente se alcanza en la fotografía, que tiene un pelo, un cabello que no es de ella, y que cabe suponer que durante la pelea con su agresor que le quitó la vida, ese pelo podría pertenecerle a él, en medio de la trifulca. Y sin embargo ese reloj desaparece y ahí no necesitamos ni sangre, ni huellas, ni cámara, porque obviamente podríamos tener el culpable con una mera muestra de ADN, como ya nos ha explicado en tantas oportunidades nuestro Carlos Gutiérrez. Paso a revisar la cuña, el testimonio del entristecido padre norteamericano de Erika Hagan. Atención. Reaffirmed what we've been saying all along, that the prosecutor's office and the PDI was very negligent in the case. With that decision,
we're hoping now that it will force the government to reopen Erica's case to find the true killers. There is somebody out there who, and I think there's multiple people involved in this, that killed my daughter. And we need to find that person. Yo solo quiero lanzar uno que a mí me llama mucho la atención. ¿Quién es el Michel? Perdón, pero Esteban, Dale. el círculo de hierro de Erika, contó con lujo de detalles qué ropa había lucido ese día, con lujo de detalles. Más dijo, tomen, acá está mi ropa, mi buzo negro, el que yo usé. Ahí lo tienen, pueden investigarlo, yo estoy limpio. Después las cámaras de seguridad determinaron que su buzo era de cualquier color, menos negro, como él decía. No era el buzo que él había entregado. Eso a mí me parece que mínimo está analizado. Bueno, tienes toda la razón. O sea, en un simple ejercicio casero, si a uno le preguntan, por ejemplo, que Carlos no había hecho esta prueba, ¿qué ropa andaba trayendo el martes pasado? Yo no tengo idea, la verdad. Vamos a ver las incongruencias del caso. Esto es para analizarlo uno por uno. Primero, en cortadas hay incongruencias en las cortadas de la familia Gutiérrez. Marta Muñoz, Harold y Esteban Gutiérrez, los que trajeron a Erika a Chile, ¿cierto? Tanto la madre como el hijo aseguran haber visto una película la noche del crimen. El padre, en tanto, dice que se durmieron temprano y no vieron al hijo. Uno están todos juntos en una película, en el otro y el hijo estaba por otra parte. Otra, Esteban Gutiérrez, hijo, asegura que estuvo la noche del viernes 5 de septiembre hablando con una amiga por WhatsApp. Hay alguna de una, hay en una hora donde hay una laguna de una hora donde no hay intercambio de mensajes, o sea, estuvieron hablando, ¡pum! Hay una pausa, una laguna de una hora entre las 22 y las 23 horas. Acuérdense que esto tiene que haber ocurrido entre las 21:10 y las 22:30. Además, la cuadratura de localización telefónica del joven Gutiérrez está mal escrita en la carpeta de investigación, o sea, él dice esto en un lugar y quienes tomaron ese apunte lo colocaron en cualquier parte. ¿Qué no es lo que Por dice? Dios. O sea, ya, no hay indagación en el soplo anónimo sobre la supuesta relación sentimental entre Esteban y Robinson, lo que comentaba Michael. Robinson negó el link con Esteban y no hubo mayor antecedente. Recordar que Erika se juntó en la tarde del viernes con Robinson y ella era amiga de Esteban desde que había llegado a Chile. Esteban pololeaba hace poco tiempo con un chico en Temuco. En escuchas telefónicas, el joven le pregunta directamente a Esteban si no fue él quien mató a Erika. A pesar de ese registro, tampoco se interrogó a la pareja de Esteban. Y como mencionamos anteriormente, no periciaron ni el reloj ni los cabellos en el cuerpo de Erika. La evidencia está registrada. Se recogió la evidencia, pero no fue analizada y finalmente se extravió. Y el arma homicida nunca fue encontrado. Finalmente se le dice a los investigadores de la familia de Erika, el fiscal le dice, oye, no vaya a buscar ayuda legal a su país, déjelo que lo estamos haciendo todo bien. ¿Hay gato encerrado? Por supuesto que hay gato encerrado. Sí. ¿Saben qué? No son las únicas incongruencias que hay en este caso. Finalmente, las indagatorias que se hizo a la familia le preguntaron, ¿por qué cree que asesinaron a su hija? ¿Saben lo que respondió la familia de Erika Hagan? Lo sabremos a la vuelta de esta breve pausa. ¿Qué pasa? Seguimos junto a ustedes esta noche en Así Somos, también junto a nuestro especialista forense, Carlos Gutiérrez. Seguimos analizando el caso de Erika Hagan, analizando también la cuestionada investigación inicial en torno a su trágica muerte. Ya vamos a continuar con eso, pero antes, ¡atención! ¡Aro! Al 18 próximo, yo me preparo, ¿sí? Pues miren, este consejo, equípate con nuestro especial Tindelen, parrilla eléctrica 21.500 pesos, licuadora L1500 NG a 15.990 pesos y esa maravillosa cafetera eléctrica que ves en pantalla, 11.990 pesos. Todos estos productos y muchos más los encuentras, por supuesto, que en nuestra tienda.lared.cl. Un fuerte aplauso para nuestra tienda. Ahora sí retomamos, Carlos, todavía nos quedan tantas preguntas y una de las hipótesis también en torno a la muerte de Erika es que si efectivamente ella sabría algo que podría perjudicar a otra persona u a otras personas y por eso el destino fatal que tuvo
lamentablemente con la pérdida de su vida? Puede ser una opción, puede ser una alternativa, no sabemos qué son o cuál es el poder tan amplio o tan grande que tienen estas personas para poder resolver o para poder decir eso. A mí lo que me da vergüenza y lo que me da rabia como chileno es la imagen de país que se está entregando hacia el extranjero, que las policías no sirven, que el Ministerio Público tampoco sirvió en este caso, y eso es lo que se ve afuera. Entonces, ¿cómo es posible que alguien con un poder, que ni siquiera sabemos quién lo que hizo, si es verdad o no, puede manejar las policías y el Ministerio Público y además perder evidencia? Eso yo no lo había visto. Es lamentable lo que está ocurriendo en todos los sistemas investigativos que están manejando este país. Ahora, para que ustedes entiendan, a pesar de algo indebido por lo demás, que el fiscal del caso le dijo a Chris Hagan, el padre de Erika, que no acudiera a un abogado privado, él no ha bajado los brazos, al igual que su mamá, que están por carriles distintos, pero empujando este tremendo camión por conocer la verdad. Finalmente se logra, con un abogado norteamericano asociado a un conocido a esta altura abogado chileno, comienzan a presentar querellas, trae frutos, ya el Estado reconoce que hubo una diligencia, le pagan 200 millones de pesos, pero esto no queda acá, porque el abogado chileno que está ayudando al padre de Erika dice lo siguiente, atención: estuvieron a cargo de esta investigación varios de los mejores detectives e investigadores de la Brigada de Homicidios, sin resultados inmediatos. Había mucho material para investigar y fíjese que gran parte de las diligencias se hicieron, ojo con esto, Carlos, 10 días después. Continúa. No puedo hacer crítica a la policía porque ellos saben su trabajo, lo mismo respecto a los fiscales. Pero, obviamente, el conjunto de errores que yo califico, aquí viene, de sistemáticos, ordenados uno detrás de otro, me da la idea de que finalmente no fueron tan errores. Eso lo he repetido varias veces y lo mantengo responsablemente. Bueno, cuando te dice el abogado que esto es, digamos, las cosas por su nombre, no son negligencia, no son errores, aquí hay obstrucción coordinada a la justicia, en donde o le impidieron hacer a los investigadores su trabajo o finalmente se les ordenó hacerlo y están todos coludidos, amenazados, lo que sea. La verdad es que finalmente esto no queda así. Tengo una gráfica más. Que la tiramos al tiro, esperamos, Celeste. ¿Qué dice? No más, pues. Esto es Gaspar Calderón, el abogado de los padres de Erika. Periodista, le pregunta a él, ¿quién, atención, esto se pone bravo, quién mató a Erika Hagan? ¿Tiene conocimiento del colegio de la residencia de los extranjeros? O sea, el que fue el asesino sí sabe todo. Y dice el abogado, es una de las afirmaciones que podemos sostener. Lo mismo podemos afirmar respecto de que este crimen no fue preparado. Más bien se debió a una explosión espontánea, emocional, que provoca mucha ira y un posterior ataque en contra de Erika Hagan en las condiciones que conocemos. O sea, parece para ellos un caso claro y cerrado, Monte. Sí, de hecho se hablaba mucho de que Erika habría tenido información sobre ultrajes a niñas dentro del colegio, a lo que el mismo abogado, Gaspar Calderón, hace un par de años atrás dice que no se trata de simples rumores, de hecho es la principal línea investigativa en ese entonces, a lo que también Gaspar Calderón decía en una entrevista que daba a un medio chileno, que él estaba seguro que este caso se iba a reabrir, que a él no le cabía duda, sobre todo de tratarse de un caso que tiene una prescripción de 10 años, por lo tanto están como en el punto límite para poder volver a retomar todo esto y que finalmente se haga justicia para Erika Hagan y toda su familia, porque aquí estamos hablando nuevamente de una mujer violentada, una mujer que necesita hacerse justicia para ella y para su familia, y que sin duda este caso pone un precedente y abre también la discusión para que quizás cuantos otros casos más que se han cerrado de manera inconclusa se vuelvan a abrir en un futuro, ¿por qué no? ¿Cierto, Carlos?
Así es, y de hecho a mí lo que me llama la atención es que la Corte Suprema ya ratificó este fallo a favor de la familia y ratifica esta negligencia. Es decir, la policía comete negligencia, el Ministerio Público comete negligencia en este caso. ¿Qué ocurrió con el fiscal? No lo sabemos. ¿Sigue siendo fiscal o no? Eso no lo sabemos. ¿Qué pasó con los policías a cargo de la investigación? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Chile y plata de todos nosotros salieron 200 millones de pesos para cubrir esta negligencia, pero todavía hay un asesino dando vueltas que tenemos que encontrar para que por fin Erika pueda descansar en paz y su familia tenga la justicia que ella se merece. Bien dicho. Así es, Carlos. Y que paguen los que tienen que pagar justamente. Y si es que todo esto comprimen por más información que ella tenía, que también se puedan salvar el resto de las niñas que podrían estar involucradas justamente. Vamos a seguir hablando porque lamentablemente hay muchos casos, pero amigos, vamos a seguir hablando justamente, Salfate, de estos casos porque el 28 de agosto pasado se cumplieron 3 años de justamente de la muerte, el homicidio de Vania Zúñiga, esta chica de 27 años que apareció muerta en lado su hija. De hecho estamos viendo ahí el titular, dice: caso Bañas inculpable, caso Vania Zúñiga, 3 años de asesinato de joven, indagación sigue sin un responsable identificado. Recordemos que al lado del cuerpo de esta pobre joven madre se encontraba también su hijita de apenas 1 año y 8 meses, afortunadamente con vidas. Esto obviamente conmovió a todos los vecinos del sector de Miraflores Alto, lo que ha generado, como en tantas otras oportunidades, y qué pena que tenga que ser así, de personas saliendo a la calle con pancartas porque sienten que no se le hace justicia, de que no alcanza para todos, parece. Y para quien sí hay, para quien hay oportunidades, para quien hay consideraciones, para que hay, digámoslo, privilegios, es para un sector de la población, pero para ellos esto alcanza para algún titular esporádico de un periódico y nunca más. Es un hecho que aún no ha sido resuelto, pero la verdad es que la gente, a través de su pancarta, parece tener un poquito al menos una idea de qué puede haber ocurrido, o cuando menos exigir que finalmente no se ha hecho lo siguiente. ¿Qué sabemos? Mira lo que dice este titular: golpes en el embarazo, amenazas y una alerta en Facebook. El homicidio sin resolver de Vania Zúñiga. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quiénes son los potenciales implicados? ¿Qué es lo que hoy día se conoce? ¿Y por qué las piezas de este ajedrez no se han movido como corresponde? Eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial, para indignarse. Continuamos esta noche junto a ustedes aquí en Así Somos. Carlos Gutiérrez, ya te vemos en pantalla, y retomamos con otro estremecedor caso que ocurrió en nuestro país. Vania Zúñiga, a 3 años de su asesinato, todavía sigue este caso sin ser identificados. Ahora, hay algo súper curioso y que no deja de llamar la atención, porque ella en julio del 2017 posteó algo en su Facebook que ya advertía de un posible peligro que ella presentía. Ella dice: quiero dejar claro que si me mata, yo hice cada denuncia, pero el CERNAM y la Bachelet son una burla para las mujeres que somos violentadas en todas las formas. Carlos, una vez más, una mujer valiente que se atreve a denunciar, que se atreve a exponer su situación. ¿Por qué estas denuncias no se toman en cuenta? Volvemos a lo mismo, no es algo que no tiene explicación. Las instituciones no están haciendo su trabajo, tanto en prevenir que las mujeres sean agredidas, o una vez que ya han denunciado, continuar con su protección, y no tenemos respuesta y seguimos con lo mismo. Esto pasó hace 3 años, hemos visto casos la semana pasada de lo mismo, acabamos de conversar con el caso de Erika en el sur y sigue exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la investigación? Ella tenía denuncias de agresión en contra de una expareja previamente. ¿Por qué no se ha investigado a esa expareja? ¿Está involucrada en su homicidio o no está involucrada? No lo sabemos. ¿Cómo es posible que en 3 años nadie sepa nada? Sí, estas son las luchas, perdón, muy corto y escueto, estas son las luchas importantes del feminismo, que estas alarmas no queden solamente en eso, sino que se transformen realmente en modelos a seguir, porque ahí es donde radica el meollo de la violencia. Bueno, fíjense que en ese post que mencionaba la Monty,
la propia Vania dejaba ahí escrito el nombre de su agresor. O sea, sin lugar a dudas, o sea, este hombre me viene golpeando y maltratando. Si me va a pasar algo, viene de él. Nadie más me trata de esta manera. Hasta que el día 28, con esto, cuando la ex pareja de Vania, y que es el papá de su hijo mayor, acude al domicilio y ve a Vania desmayada, él da aviso a Carabineros y el crimen quedó al descubierto. Y él mismo encaró a quien se entiende como el presunto culpable y tiene el siguiente diálogo. Él dice: Alfonso Flores, padre del hijo mayor de Vania, yo le pregunto, oye, ¿tú mataste a la Vania? ¿A lo vivo nomás?, me decía. El tipo cambió el tono de su respuesta. ¿De qué me hablas?, me decía. ¿De qué me hablas? Quedémonos con lo primero que corresponde. A lo vivo nomás, po. Así como hice lo que tenía que hacer y bueno, aquí está. Captándose. No me pasa nada. Te pasaste. A ver, hay denuncias, varias. Está el nombre en el Facebook. Pide ayuda en todas las oportunidades, Vania. Salfate, hay orden de alejamiento. Menciona a la persona. Hay orden de alejamiento, por lo que tenemos entendido. Dice que una vez que luego se queda en nada, porque esto prosigue en el tiempo. Lo encara el exnovio de esta mujer y él le responde: a lo vivo nomás. Oh, compadre, eso te lo agrego yo. Dejó no sé. A ver, espérate, esto ya no es negligencia. Ya, esto es casi como para decir que es una complicidad silenciosa, no sé cómo ponerle, pero ya, ¿qué queda más que hacer? Hizo todo. Hizo todo. Y nuevamente otro martes que hablamos de cómo a otra mujer el sistema efectivamente le falló por completo. Y lo voy a recalcar, existía orden de alejamiento y este hombre con esa orden de alejamiento la seguía violentando, según lo que dicen todos sus cercanos. La orden de alejamiento no sirve absolutamente de nada. Amigos, y sigue en libertad. Sigue en libertad. Y sigue en libertad además, Carlos. Mira, más indignante. Para bajar un poco de esta rabia, les quiero contar, amigos queridos, que la campaña solidaria más grande es aquella que nace cuando cada chileno le tiende la mano al otro. Eso es lo que más necesitamos hoy. Porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar este 18 y 19 de septiembre. Acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, pero contagiémonos todos de solidaridad. ¡Vamos, chilenos! Que este 18 y 19 de septiembre nuevamente le vamos a demostrar al mundo entero lo solidarios que somos esta vez con nuestros abuelitos, con nuestra tercera y cuarta edad. Carlos Gutiérrez, tremendo como siempre, gracias por aclararnos cada vez más en este embrollo del sistema que estamos y que está fallando a mucha gente. Monty, Salfate, Lama, público querido, nos reencontramos mañana a las 12:30 horas cuando les digamos bienvenidos a otro Así Somos. Hasta mañana. Chao a todos, cuídense, abrazo.